1A. Como la respuesta a su apariencia proviene de un juicio meramente subjetivo, lo puede desechar, lo cual sería absurdo, pues entonces lo hubiera preguntado desde el principio, o simplemente pedir un consejo que le ayudara a mejorar su apariencia a partir de principios estéticos ajenos, o sea, en el caso de la pregunta sumaria, los cuales ella está aceptando previamente como válidos. En ningún caso tendría la persona inquisidora por qué sentirse mal. 2. Respecto a alguna posible infidelidad. En un mundo donde no se le tuviera temor a las consecuencias de la verdad, se aceptaría universalmente que el humano es promiscuo por su misma naturaleza animal y tendencia biológica de reproducción. Por lo tanto, la pregunta se formularía en términos distintos, donde el uso libre de la sexualidad, derecho inherente al humano como ser racional y con voluntad, sería el núcleo de la Inquisición y no un engaño, por definición imposible en un mundo de verdades. ¿Con cuántas personas has hecho uso libre de tu sexualidad últimamente? La posible molestia frente a una multiplicidad de parejas será el resultado del afán de dominio del propio inquisidor y no de un engaño, por otro lado, como ya se dijo, bajo estas condiciones inconcebibles. Esto quiere decir que cuando las personas nos sentimos mal porque no son infieles es porque hemos vivido la mentira de que los humanos somos fieles y tenemos que ser fieles cuando en realidad somos bien promiscuos, pues, ¿no? 3. Con respecto a la posible muerte de una persona, ¿no? Y le dice, no, no te vas a morir, pero ya está en el lecho de muerte. Entonces, la misma lógica que opera en el punto 2 opera en este punto. Como simple aclaración a las distinciones del caso, el miedo a morir proviene de la absurda negación de una realidad inevitable que encuentra un origen, además, en otra mentira. La muerte es mala o indeseable y no en una afirmación en sentido positivo. La vida es hermosa y digna cuando llega a su fin. Lo importante es lo que hiciste con ella y no lo que ya no vas a poder hacer. Así, lo que fomentaría sería la actitud vital y no la negación de la muerte. Por si esto fuera poco, mentir por filantropía, argumento no usado por Kant en el ensayo que lleva por título esta frase, siempre implica el menosprecio y subestimación de las capacidades del interlocutor. Mentir por filantropía no es amor, sino desprecio disfrazado de las capacidades de aceptación de la realidad y fortaleza del otro. Se podría argumentar contra esto, por otro lado, que en ocasiones la verdad es la mejor forma de la mentira en segundo grado, donde la verdad misma se convierte en un puro y simple instrumento de decepción. Pero esta premisa presupone la incredulidad del interlocutor como una condición de posibilidad, incredulidad que en un mundo de verdades sería imposible de existir por no haber siquiera, como ya se ha dicho en varias ocasiones, forma de conseguir el engaño. Esto quiere decir, hay muchas personas que dicen la verdad sabiendo que las personas no les van a creer y entonces van a deducir lo contrario, ¿no? ¿A dónde te fuiste ayer? Con mis amigos se me puse bien borracho. Híjole, qué bueno que no lo hiciste, ¿verdad? Bueno, sí, por la verdad, pero se parte de que va a mentir, entonces la persona pregunta, espera una mentira, se dice la verdad y la persona lo toma a broma y entonces hasta ahí se acabó el asunto. Pero en un mundo de verdades se sabría que está diciendo la verdad, pues. La incredulidad solo es un mecanismo de defensa ante la decepción que ha traído la mentira. Los papás lo saben todo y siempre aman a sus hijos. Lo mismo que los maestros a sus alumnos. Santa Claus y el niño Jesús existen, aunque se haya muerto a los 33 años, cuando ya a todas luces no era niño. Al igual que la democracia y el sentido teleológico de la existencia de cada individuo en un sistema capitalista donde gana más el que trabaja más. O sea, son cosas que nos dicen desde siempre, así nos educan. Claramente vemos que son mentiras y sin embargo nos aferramos a ella como si fueran verdades, a pesar de que la realidad nos está diciendo otra cosa. Esto es, se nos enseña a no aceptar la verdad y a vivir aferrados a ideas claramente mentirosas. Pasemos en un momento de promesas a dilucidar sobre el eufemismo, esto es, sobre la manifestación suave y decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Se debe probar en las siguientes líneas que el eufemismo no viola el principio de correspondencia con el cual deben de cumplir todas aquellas acciones que pretendan gozar de validez dentro de un sistema moral nunca basado en contingencias. El principio de abstracción, tan común en el pensamiento alemán, busca con razón evitar el recurrente quid pro quo, así como la falacia de la causa falsa. Voy a explicar lo que es esto de la abstracción. Dos actos diferentes nada tienen que ver entre sí de manera esencial. Ese es el principio de abstracción. Esto quiere decir que si yo llevo a cabo dos actos y no son o obedecen al mismo principio, los podemos entender como dos cosas completamente diferentes que no tienen nada que ver entre sí. Voy a poner un ejemplo muy jurídico.
Si una persona me roba un automóvil y después esa persona vende el automóvil, yo no puedo exigirle a quien me lo robó que me lo devuelva porque ya no lo tiene. Tampoco puedo exigirle a la persona que lo compró que me lo devuelva porque lo compró de buena fe y es el que tiene el carro y ahora él tiene la posesión y la propiedad. Son dos actos diferentes. Una cosa es que me lo haya robado y entonces a lo que yo tengo derecho en el pensamiento alemán es a la reparación del daño. O sea, el que me lo robó va a tener que darme el dinero objeto de la transacción que se hizo cuando él revendió el automóvil. ¿Sale? Pero entonces ya son dos actos distintos. Uno es el acto de robar, otro es el vender, otro es el de resarcir el daño y no están mezclados. Así es el pensamiento alemán. Kant, cuando habla de la mentira, tiene claro también ese pensamiento de abstracción. Entonces paso a, bueno, continúo. Al momento de mentir, el sujeto activo en el engaño y por tanto responsable de las consecuencias que en el mundo pudieran sucederse a partir de su acto, es el emisor del discurso tergiversador. En el caso del eufemismo, el pensar solo ha sido suavizado, por lo que la responsabilidad de leer el fuego blanco bajo el fuego negro, o sea, una metáfora, pertenece al escucha. Esto quiere decir, cuando yo miento, yo como persona mentirosa, como sujeto activo de la mentira, soy responsable de mi acto. Pero cuando digo un eufemismo o utilizo una metáfora, el escucha es el responsable del entendimiento. ¿Qué pasa entonces cuando políticos hacen uso del eufemismo para disfrazar la realidad de su discurso? Con lo que los salarios de hambre, liberación de precios y exenciones de pago de impuestos a macroempresarios se presentan como fomento a la inversión, por ejemplificar, ¿son o no inmorales? Aplicando el principio de abstracción, lo que los hace inmorales es el no cumplimiento de las funciones de fomento a la supervivencia del todo social, única fuente real de legitimación política, y no la utilización del eufemismo, aun cuando ésta sea cínicamente con miras a ocultar y no ilustrar, pues el sujeto pasivo del discurso político, siempre dentro de nuestro ejemplo, el ciudadano, se encuentra obligado a conocer las posturas y proyectos de quienes se postulan, pues la legítima cesión de la facultad de transformación de la realidad, esto es el poder, realmente existente solo en condiciones ideales o de otra manera lo que es usurpación. Por ser el resultado de un acto que tiene como condición la voluntad, requiere del conocimiento y análisis de los elementos problemáticos a conciencia, eliminando así los elementos externos que le pudieran mutar en un acto mecánico bajo ninguna circunstancia autónomo. Lo contrario sería opinar sin saber. Esto es una clara falacia ad ignorantia, la cual implica en sí misma una forma de mentira, pues es presentarse como conocedor de un sistema cuando no se es, adjudicándose autoridad para diagnosticar lo conveniente desconociendo si lo es. No analizar los discursos políticos, buscando algo públicamente como conveniente, es un acto de irresponsabilidad para con la sociedad. En otras palabras, cuando los políticos como Calderón dicen yo voy a fomentar el empleo y lo que realmente quieren decir es voy a castigar salarios y voy a permitir la inversión privada, las personas que votan por Calderón son las inmorales por no, y después achacan es que nos mintió. No, él no te mintió, él te dijo un eufemismo, pero tú eres el inmoral por no haberte enterado qué era lo que quería hacer Calderón. No, cuando dijo que iba, por ejemplo, ¿no? Bueno, en otro ejemplo, cuando dijo que iba a combatir el crimen, te hubieras puesto a enterar qué era lo que él quería hacer antes de votar por él. Entonces salir tú y votar por Calderón, tú nos estás mintiendo porque tú nos estás diciendo que tú sabías qué es lo que él quería, que él representaba tus intereses, y ahora vienes y le dices que te arrepientes. Quiere decir que ignorante de qué era lo que iba a pasar, ignorante de la situación política, fuiste y votaste. Calderón es inmoral por no cumplir con lo que se espera de un gobierno, pero no es inmoral por mentir, porque él nunca te mintió, ¿no? Él solo dijo eufemismos. Pero tú como ciudadano estás obligado a saber el contenido de esos eufemismos, a reconocer lo que te quieren decir. En resumidas cuentas, se puede afirmar que en los casos de suggestio falsi, la responsabilidad del acto inmoral indefectiblemente ligado a la falsedad y sus consecuencias recaerá siempre en el emisor, en el eufemismo por lo antes expuesto, en el escucha. Mientras que en la suppressio veri en nadie recae de manera necesaria, mas sí contingente, cuando la emisión de discursos es un derecho y solo una obligación cuando la ocultación se hace sobre un acto cuyas consecuencias afectarían directamente al escucha, interfiriendo con la voluntad del mismo con respecto a la aceptación de realización del acto en cuestión.
Esto es, nuevamente, solo como ejemplo, que no estoy obligado a contarle a cada interlocutor con quien me encuentre que mi automóvil no cuenta con llanta de refacción, pero sí lo estoy cuando el discurso gira en torno a un posible contrato de compra-venta. Esto último a lo mejor fue un poco confuso, pero la superficie obey no es inmoral, la suya es instancia sí. La superficie obey quiere decir que yo en este momento no les voy a decir de qué color es mi ropa interior porque no estoy obligado todo el tiempo a estar hablando de todo lo que me acontece, pero sí estoy obligado a decirles si me van a comprar mi ropa interior, si está lavada o no, pues, ¿no? O sea, no sé si se entiende exactamente lo que quiero decir, pero bueno, esa es la cosa. Agradecemos mucho la participación del doctor Kefferstein y ahora cedemos la palabra al maestro Gustavo Álvarez. Él tiene estudios de maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente realiza la investigación doctoral en crimen y la economía en Michel Foucault. Él nos va a hablar en este momento sobre la economía atea, el interés por la plenitud. A todos los escuchas. Mi ponencia entonces se llama La economía atea, el interés por la plenitud. La verdad de la filosofía obliga a pensar el papel del lenguaje en la construcción no solamente de enunciados, sino de discursos. Las últimas investigaciones de Foucault, concretamente la trilogía que compone Historia de la Sexualidad, da cuenta de que después de filosofar con el martillo, pareciera que su pensamiento se torna suave o condescendiente con el papel mismo de la filosofía. Según sus apreciaciones, la filosofía es algo que merece ser estudiado y analizado. Piensa que la filosofía es el ejercicio del pensamiento sobre sí mismo a través del ensayo. Por medio de la filosofía se vuelca sobre sí para pensarse, cuestionarse y acaso obtener alguna respuesta a la inquietud abordada. Este andar de Foucault muestra su preocupación por el problema de la verdad. No hay que pretender ofrecer criterios de falsedad o validez a un argumento, sino el que da cuenta de las prácticas que rigen la producción de la verdad. A pesar de que la filosofía a lo largo de los siglos se ha perpetuado en la necesidad impetuosa por dotar de verdad los discursos a través, por ejemplo, de la ciencia y con ella regular conductas, acciones y pensamientos, el papel del filósofo francés ha sido el de pensar que lejos de las pretensiones de la filosofía y la ciencia, es necesario hacer una genealogía de la verdad, buscar las prácticas en las rupturas históricas que han constituido al individuo, o como lo dice el sujeto, o como lo dice el humanismo, en hombre. La filosofía que se piensa a sí misma a través del ensayo ejerce su violencia sobre los objetos al convertirlos en enunciados. En este punto Foucault se distancia de los juegos del lenguaje para adentrarse en el discurso y desde allí dar con la racionalización que guardan los enunciados al producir subjetividades. Esto es, el problema de localizar las hendiduras históricas en que se ha producido la verdad y que conforman el discurso con el que el sujeto actúa, se economiza en el mundo. Para Wittgenstein no se puede saber el significado de una palabra, sino hasta que se utiliza en la cotidianidad bajo un contexto determinado. Para hablar de palabras, hace falta formar parte de la actividad de la vida y de las instituciones, formar parte de los juegos del lenguaje. Eso significa que comprender una oración es entender también el juego en que se desarrolla, el contexto en que se dice y las reglas con las que se constituye. De este modo se puede pensar que los individuos se encuentran inmersos en juegos del lenguaje que a la vez forman parte de su vida habitual. Por su parte, Searle afirma que hablar un lenguaje es sumarse a una serie de reglas que gobiernan una conducta. En sus palabras, hablar un lenguaje consiste en realizar actos del habla, actos tales como hacer enunciados, dar órdenes, plantear preguntas, hacer promesas y así sucesivamente, y más abstractamente, actos tales como referir y predicar. Y en segundo lugar, que esos actos son en general posibles gracias a y se realizan de acuerdo con ciertas reglas para el uso de los elementos lingüísticos. Fin de cita. En tanto, Austin, de manera similar, escribe: lo que tenemos que estudiar no es la oración, sino el acto de emitir una expresión en una situación lingüística. Entonces hace muy difícil dejar de ver que enunciar es realizar un acto. A decir de Foucault, los análisis de los anglosajones, como los elaborados por estos autores, son limitados al centrarse en conversaciones cotidianas. Más bien propone un contexto más cercano, las prácticas y estrategias con que el poder se trata en los discursos.
Hay que adentrarse entonces al discurso de la economía, entendida tanto como procesos económicos como gobierno de las conductas. Michel